6 días. Eso es todo lo que se interpone entre un avance diplomático y la reanudación de la guerra más peligrosa que Oriente Medio ha visto en décadas. Y la única y más importante variable en esos 6 días no es un misil. No es un barco, ni siquiera es Trump. Es un silencio específico de un gobierno específico sobre una oferta específica que podría poner fin a esta guerra, o exponer que nadie quiere realmente que termine en términos que sean reales. Voy a explicarles exactamente lo que significa ese silencio. Y al final de este análisis, les prometo que la próxima vez que vean un titular sobre Irán, lo leerán de una forma completamente diferente. El lunes, mientras todas las principales cadenas de noticias se centraban en los movimientos de barcos en el estrecho de Hormuz y en las publicaciones de Trump en Truth Social sobre la eliminación de las lanchas rápidas de ataque iraníes, y entiendo por qué, son imágenes dramáticas, son visuales, son los clips que se comparten. Mientras todo eso consumía el ciclo de noticias, algo mucho más importante sucedía en Moscú. Dmitry Peskov, el portavoz oficial de Putin, se paró frente a los periodistas y dijo esto. Esta propuesta fue expresada por el presidente Putin en contactos tanto con Estados Unidos como con los estados de la región. La oferta sigue en pie, pero no se ha actuado en consecuencia. La oferta que describía, la oferta de Rusia, es retirar físicamente el uranio enriquecido de Irán de suelo iraní y almacenarlo dentro de Rusia como parte de un marco de paz que podría poner fin a esta guerra. La respuesta de Estados Unidos a esa oferta a día de hoy, 15 de abril de 2026. Silencio. No un rechazo, no una aceptación, no una contrapropuesta. Silencio. Para entender por qué ese silencio es tan ensordecedor, es necesario comprender la historia completa que lo precede. Porque esto no empezó el lunes. Esto empezó el 28 de febrero de 2026. Esa mañana, Estados Unidos e Israel lanzaron la operación Furia Épica. Casi 900 ataques en 12 horas. Los objetivos incluyeron sistemas de misiles iraníes, infraestructura de defensa aérea, instalaciones de mando militar y a la propia cúpula iraní. El líder supremo Ali Khamenei fue asesinado en la primera oleada. Y luego, un detalle que la prensa occidental pasó por alto demasiado rápido. Un misil impactó en una escuela de niñas adyacente a una base naval cerca de Bandar Abbas. Aproximadamente 170 civiles muertos. No menciono esto por razones legales. Lo menciono porque no se puede entender por qué Irán se ha negado a simplemente ceder bajo presión, sin entender que esta guerra, desde la perspectiva de Irán, comenzó con el asesinato de su líder y la muerte de 170 niños en una escuela. Ese hecho es el pilar que sostiene todo lo que viene después. La respuesta de Irán fue inmediata y masiva. Cientos de misiles de represalia, miles de drones y el cierre del estrecho de Hormuz, el corredor de 33 kilómetros de ancho por el que se mueve aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo cada día. Durante 46 días, la guerra ha continuado. Ataques, contraataques, intentos de alto el fuego, violaciones del alto el fuego. El coste, miles de muertos en Irán, docenas en Israel, 13 militares estadounidenses fallecidos. Los precios del petróleo han subido más de un 31%, ahora por encima de los $95 por barril, asfixiando a los hogares en todos los países de la Tierra. El 7 y 8 de abril, Pakistán negoció un frágil alto el fuego de 2 semanas. Esa ventana expira el 21 de abril, dentro de 6 días. Dentro de esa ventana de 6 días, todo, cada negociación, cada canal secreto, cada mediador que vuela entre capitales, orbita en torno a una única pregunta. Una pregunta que ha roto cada ronda de conversaciones, no solo en esta guerra, sino a lo largo de décadas de diplomacia entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué pasa con el uranio enriquecido de Irán? Aquí está la realidad de esa pregunta. Irán posee actualmente aproximadamente 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido. El secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó públicamente que el material está enterrado bajo tierra, enriquecido a una pureza de aproximadamente el 60%. Eso no es grado armamentístico. El grado armamentístico está por encima del 90%. Pero el OIEA ha descrito el 60% como, cito, peligrosamente cercano con centrifugadoras modernas. Un país con un enriquecimiento del 60% está a semanas de un arma si decide dar el paso. La exigencia de Estados Unidos, confirmada por CNN, Time, Axios y el Washington Post,
Irán debe poner fin permanentemente a todo el enriquecimiento, desmantelar sus principales instalaciones nucleares y retirar físicamente esos 400 kilogramos del territorio iraní. No reducirlo, no diluirlo, retirarlo, sacarlo del país. La oferta de Irán en las conversaciones de Islamabad el fin de semana pasado. Una pausa temporal de 5 años, después de la cual Irán reafirma su derecho a enriquecer bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear. Estados Unidos propuso 20 años. Irán ofreció 5. Esas posiciones no están cerca. 21 horas de negociaciones en Islamabad no produjeron nada. Y entonces, el giro que lo cambia todo. Trump, en declaraciones al New York Post el martes, rechazó públicamente la propuesta de 20 años de su propio equipo negociador. Sus palabras exactas: he estado diciendo que no pueden tener armas nucleares, así que no me gustan los 20 años. Lean eso con atención. El equipo estadounidense fue a Islamabad con una suspensión de 20 años como su posición. El día después del colapso de las conversaciones, Trump le dijo a un periódico que no le gusta esa posición, lo que significa que nadie, ni Irán, ni Rusia, ni los mediadores, ni nosotros que observamos desde fuera, sabe realmente cuál es la posición de Estados Unidos en este momento. Esto no es un punto retórico. Este es el centro operativo de toda esta crisis. Este es el momento que Rusia eligió para hablar. Y quiero que entiendan que el momento no es una coincidencia. Rusia tiene 3 intereses distintos en esta guerra, y ninguno de ellos es por caridad. El primero es económico. El petróleo por encima de los $95 por barril es dinero que fluye directamente a los ingresos del gobierno ruso, financiando su guerra en Ucrania, aislando su economía de las sanciones occidentales. Un acuerdo de paz rápido que reabra el estrecho de Hormuz mañana no está en el interés financiero inmediato de Rusia. El segundo es la influencia estratégica. Rusia e Irán se han estado acercando durante años, un proceso acelerado por las sanciones occidentales a ambos. La Unión Europea ha acusado explícitamente a Rusia de suministrar a Irán inteligencia utilizada para, en sus palabras, matar estadounidenses en Oriente Medio. Si Rusia se convierte en el custodio físico del material nuclear más sensible de Irán, Rusia gana algo extraordinario: un asiento en la mesa de cada futura negociación que involucre a Irán y una carta que puede jugar en negociaciones mucho más allá de Oriente Medio. Aquí está la dimensión que casi nadie en la prensa occidental está diciendo claramente. Si Rusia posee el uranio enriquecido de Irán, entonces cada vez que Estados Unidos quiera garantías de que ese material está seguro, Estados Unidos tendrá que ir a Moscú y preguntar. Esa dinámica, Estados Unidos necesitando pedirle algo a Rusia, es precisamente la posición estratégica que Putin ha intentado crear durante años. El uranio no solo resuelve un problema con Irán, se convierte en una palanca en las negociaciones sobre Ucrania, sobre la OTAN, sobre las sanciones a la propia Rusia. El tercer interés es el más simple. Rusia quiere demostrar que no está aislada, que cuando la crisis geopolítica más trascendental de esta década llega a su momento decisivo, Rusia tiene algo que nadie más puede ofrecer. Custodiar el uranio de Irán sería la prueba más visible de la relevancia rusa desde la Guerra Fría. Cuando Peskov hizo su declaración el lunes, Rusia no estaba extendiendo una cortesía diplomática. Rusia estaba diciendo: no pueden resolver esto sin nosotros. La propuesta ha sido reportada en todas partes en términos demasiado vagos para entender su verdadero significado. Así que, permítanme ser preciso, Rusia no está simplemente proponiendo que Irán entregue su uranio y se marche. Rusia propone actuar como custodio de ese material bajo supervisión internacional, como parte de una arquitectura de paz más amplia. Críticamente, Irán retendría el argumento teórico de que el uranio sigue siendo técnicamente iraní, simplemente almacenado con un país socio. No ha sido destruido, no ha sido entregado a Estados Unidos. Ha sido aparcado. Ese encuadre importa enormemente dentro de Irán. Todo el argumento político interno para el programa nuclear siempre ha sido sobre la soberanía, el derecho de una nación independiente a desarrollar tecnología nuclear civil, la negativa a someterse a lo que los funcionarios iraníes llaman constantemente el dictado estadounidense. El gobierno de Irán ya está lidiando con el asesinato de su líder supremo y 46 días de ataques que mataron a civiles. El coste político interno de parecer que se rinde por completo podría ser catastrófico para quien quiera que firme ese acuerdo. La propuesta de Rusia le da a Irán una forma de hacer una concesión que no parezca una derrota total.
Para Estados Unidos, la pregunta es más difícil y más honesta. ¿El uranio de Irán en manos de Rusia resuelve realmente el problema por el que Estados Unidos fue a la guerra? Hay una versión de este acuerdo que funciona. El arsenal es retirado, la supervisión se restaura, el camino práctico hacia un arma iraní se extiende significativamente. Y hay una versión que no funciona. Irán conserva sus centrifugadoras, conserva su conocimiento de enriquecimiento, reconstituye su arsenal en meses, y Rusia tiene la custodia en papel sobre un material que no tiene un incentivo real para mantener alejado de Irán permanentemente. La distancia entre esas dos versiones del acuerdo es la distancia entre algo que Estados Unidos puede aceptar y algo que no puede. Y Estados Unidos no ha dicho nada públicamente sobre qué versión cree que representa realmente la oferta de Rusia. No todos los silencios en la diplomacia significan lo mismo. Hay 4 tipos, y el tipo que Estados Unidos mantiene actualmente determina todo sobre hacia dónde se dirigen los próximos 6 días. Silencio de reflexión. Un gobierno que recibió la propuesta la está tomando en serio y aún no ha formulado una respuesta. Este es un silencio productivo. El silencio antes de un acuerdo. Silencio táctico. Un negociador que sabe que expresar interés público le da ventaja a la otra parte. Si Estados Unidos dice que la oferta de Rusia es interesante, Irán sabe inmediatamente cuánto vale la transferencia de uranio para los estadounidenses. No decir nada mantiene a Irán en la incertidumbre. Silencio burocrático. Una administración dividida internamente, donde diferentes facciones tienen puntos de vista incompatibles y no se puede hacer ninguna declaración pública porque no hay una posición interna acordada que declarar. Este silencio es peligroso, consume tiempo, y el tiempo es exactamente lo que esta negociación no tiene. Silencio de rechazo. Un gobierno que ha decidido efectivamente que la oferta es insuficiente, pero no lo dirá públicamente porque rechazarla cierra una puerta que podría necesitar más tarde. Este es el tipo más alarmante. Significa que Estados Unidos ha analizado la propuesta de Rusia, ha decidido que no resuelve el problema real y ha optado por dejar que el reloj del alto el fuego se agote en lugar de decirlo. No sé cuál de estos 4 silencios está manteniendo Estados Unidos actualmente. Nadie fuera de un número muy reducido de personas en la Casa Blanca y el Departamento de Estado lo sabe. Pero esto es lo que puedo decirles. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía está ahora involucrado. El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto vuela a Washington esta semana para reunirse con Marco Rubio. El primer ministro de Pakistán, Sharif, dice que los mediadores están trabajando para resolver las diferencias restantes. Trump dijo el martes que algo podría suceder en los próximos 2 días. Ese nivel de actividad diplomática simultánea no ocurre en torno a una negociación que ha sido abandonada silenciosamente. Ocurre en torno a una que todas las partes involucradas todavía creen que es salvable. Y la oferta de uranio de Rusia está en el centro de todo. Públicamente sobre la mesa, públicamente sin respuesta, siendo o el puente hacia un acuerdo o la oferta que Estados Unidos ya ha rechazado sin decirlo. Permítanme concretar la fecha límite, porque creo que ha sido tratada como algo abstracto en la mayoría de la cobertura. Si el alto el fuego expira sin un acuerdo o una extensión, varias cosas suceden simultáneamente. El marco legal que restringe la acción militar estadounidense contra Irán expira. La Casa Blanca ha sido explícita. Trump está considerando reanudar los ataques si el bloqueo no produce flexibilidad iraní. Hegseth ha hecho referencia a la Operación Martillo de Medianoche, el ataque estadounidense a las instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025 en una conferencia de prensa. La implicación fue directa. Si Irán no negocia, la infraestructura nuclear que sobrevivió a la primera campaña se convierte de nuevo en un objetivo. Irán se enfrenta a una elección sobre el bloqueo. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ya ha declarado públicamente que cualquier buque militar estadounidense que entre en el estrecho de Hormuz constituye una violación del alto el fuego. Los comandantes de la Guardia han confirmado que Irán tiene capacidades no utilizadas y podría desplegar nuevas tácticas. La decisión de no usarlas hasta ahora ha sido política. El 22 de abril, esa restricción política cambia, y los mercados petroleros, ya elevados por las esperanzas de una resolución, reciben la señal de que este conflicto no tiene un final a corto plazo. El Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia ha evaluado que los precios no caerán significativamente hasta que el estrecho se reabra por completo y las instalaciones dañadas se reparen,
manteniendo potencialmente el petróleo elevado hasta finales de 2026. Si el alto el fuego colapsa, ese plazo se extiende. El coste económico recae con más fuerza en los países de Asia, África y el sur de Asia, que no pueden absorber las crisis de precios del petróleo como lo hacen las economías más ricas. Ahora, después de todo eso, quiero hacer la pregunta que más importa. ¿Es la propuesta de Rusia realmente un puente hacia un acuerdo, o es una carta que Rusia está jugando por sus propias razones, en un juego que tiene muy poco que ver con la paz en Oriente Medio? El argumento a favor de que funcione. Si Irán transfiere 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido a Rusia bajo condiciones supervisadas internacionalmente, el riesgo inmediato de armamentización que Estados Unidos citó como su principal justificación para esta guerra se elimina. No permanentemente, Irán conserva el conocimiento, conserva la infraestructura, pero el material se ha ido. Eso elimina el argumento militar más urgente para la presión continua. Le da a Trump una victoria que puede proclamar públicamente. Le da a Irán una concesión que puede presentar internamente como algo distinto a una derrota total. El argumento en contra: las centrifugadoras de Irán permanecen. El conocimiento de enriquecimiento de Irán permanece. Rusia no es aliada de Estados Unidos y no tiene ningún incentivo particular para restringir el acceso iraní a su propio uranio, de manera que sirva a los intereses estratégicos estadounidenses. Un acuerdo basado en que Rusia custodie el material nuclear de Irán es un acuerdo basado en confiar en Rusia, un país que suministra activamente inteligencia utilizada contra el personal estadounidense, para que sea un custodio responsable y permanente del material más sensible en el conflicto más disputado de la Tierra. Ambos argumentos son serios. Ambos reflejan realidades estratégicas reales. Y aquí es lo que hace que el silencio sea tan ensordecedor. Trump dijo el martes que no le gusta la propuesta de 20 años. Sin calificativos, sin años, no pueden tener armas nucleares. Y una fuente cercana a Netanyahu confirmó que el vicepresidente Vance le dijo al primer ministro israelí después de Islamabad que el verdadero punto de fricción era retirar todo el material enriquecido de Irán y asegurar que no hubiera enriquecimiento, no por 20 años, no por 5 años, potencialmente por décadas. Si esa es la verdadera posición estadounidense, no una pausa sino la eliminación permanente y completa del enriquecimiento iraní, entonces la oferta de uranio de Rusia, incluso si se acepta, no la satisface. Porque la oferta de Rusia mueve el arsenal, no desmantela las centrifugadoras. No aborda la insistencia soberana de Irán, declarada clara y repetidamente, de que no abandonarán permanentemente el derecho a enriquecer, lo que significa que Estados Unidos podría estar en silencio sobre la oferta de Rusia, no porque la esté considerando, sino porque ya ha decidido que la oferta no resuelve el problema real. Y decir eso públicamente colapsaría la última arquitectura diplomática que queda antes del 21 de abril. Esa es la posibilidad más alarmante que se cierne sobre esta semana. Que el silencio no sea incertidumbre, que el silencio sea una respuesta. Una fuente regional, en declaraciones a Axios esta semana, capturó el momento actual mejor que cualquier declaración oficial. Dijeron: no estamos en un punto muerto total. La puerta aún no está cerrada. Ambas partes están negociando. Extraño. Quedan 6 días. La oferta de uranio de Rusia sobre la mesa, sin respuesta. Trump diciendo que algo podría suceder en las próximas 48 horas. Mediadores de Turquía, Egipto, Pakistán y Omán trabajando simultáneamente. Irán confirmando capacidades no utilizadas. Estados Unidos reservándose el derecho de atacar de nuevo. Y Dmitry Peskov, de pie frente a los periodistas en Moscú, diciendo que la oferta sigue en pie, pero no se ha actuado en consecuencia. Esto es lo que hay que observar en las próximas 72 horas. No las publicaciones de Trump en Truth Social, no las posiciones de los barcos en el estrecho de Hormuz. Observen lo que dice el Departamento de Estado. Observen lo que dice Rubio en su reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto. Observen si algún funcionario estadounidense, de forma oficial, extraoficial, de cualquier manera, reconoce públicamente la propuesta de Rusia. Porque el primer momento en que Estados Unidos rompa su silencio sobre esa oferta, ya sea para aceptar, rechazar o proponer condiciones, les dirá más sobre hacia dónde se dirige esta guerra que cualquier movimiento militar en el Golfo. 6 días no es tiempo suficiente para que el silencio se mantenga. Algo se romperá antes del 21 de abril.
O se llega a un acuerdo, o se extiende el alto el fuego, o la guerra se reanuda. Y la única variable con más probabilidades de determinar cuál de esos tres resultados ocurre es la pregunta que ha estado sin respuesta desde el lunes por la mañana en Moscú. ¿Qué piensa realmente Estados Unidos sobre la oferta de Rusia? Esa pregunta suena simple. No es simple. Detrás de ella se encuentran todas las tensiones no resueltas de esta guerra, entre lo que Estados Unidos declaró como su objetivo de guerra y lo que Irán realmente aceptará. Entre la presión que un bloqueo puede aplicar de manera realista y el suelo político interno por debajo del cual ningún gobierno iraní puede descender sin colapsar, entre lo que Rusia está ofreciendo genuinamente y lo que Rusia está ganando estratégicamente al ofrecerlo, todo ello pasa directamente por el silencio que Estados Unidos mantiene actualmente. 6 días. Observen con atención.